Hola chicos, buenos días. Vamos a orar para iniciar con esta clase. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones. Queremos suplicarte tu dirección y tu sabiduría. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta clase vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas están dadas en un triángulo rectángulo. Por tal motivo vamos a iniciar observando algunos aspectos importantes del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como su nombre lo dice, tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Los otros dos ángulos son ángulos agudos, quiere decir menores de 90 grados. En un triángulo rectángulo está formado por dos catetos y un cateto más largo que se llama hipotenusa. El cateto más largo se llama hipotenusa. ¿Listo? Y estos se llaman catetos. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, para este ángulo que lo nombramos A, para el ángulo A, el cateto que está al frente de él se va a llamar cateto opuesto. ¿Listo? Para el ángulo A, el cateto que está al frente se va a llamar cateto opuesto, que va a estar determinado por la A, pero minúscula. Para el mismo ángulo A, el cateto que está justo al lado, que en este caso está denominado por la letra B minúscula, se va a llamar cateto adyacente. ¿Listo? Cateto opuesto, cateto adyacente. Para el ángulo B, el cateto opuesto va a ser B minúscula y el cateto adyacente va a ser A minúscula. Esta, para ambos, este lado se va a llamar hipotenusa para ambos ángulos. Entonces esto lo debemos tener en cuenta para mirar las razones trigonométricas. Otro dato importante, y es que la suma de todo triángulo, independientemente si es un triángulo rectángulo, un triángulo obtusángulo o cualquier triángulo, un triángulo equilátero, la suma de todos los ángulos de todo triángulo debe dar siempre, por ejemplo aquí, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe dar siempre 180 grados. Eso es una regla que se aplica para todo triángulo. Ahora veamos las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Muy bien, las razones trigonométricas fundamentales son las siguientes: seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo, en este caso vamos a poner el ángulo A, el seno de un ángulo está determinado por el cociente entre el cateto opuesto, o la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno está determinado por cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos aquí para el ángulo A. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A? Habíamos dicho que el cateto opuesto es el que está enfrente. En este caso, cateto opuesto va a ser A minúscula sobre la hipotenusa, en este caso es C. El coseno de A sería igual al cateto adyacente B sobre la hipotenusa, que es C. La tangente sería cateto opuesto A sobre cateto adyacente, que es B. Estas son
las razones trigonométricas fundamentales. Ahora veamos cuáles son las recíprocas. Muy bien, las recíprocas son cotangente, secante y cosecante, que estas son la inversa de cada una de estas. Por ejemplo, cotangente es la inversa de tangente, ¿sí? Se lo pueden observar aquí. Perdón, aquí me equivoqué. Es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? La inversa. Entonces, si tangente es cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente es la inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la inversa de la cosecante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es el opuesto de el seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Veamos para el ángulo A. Cateto adyacente B, que sería el opuesto a este, cateto opuesto A. El opuesto o el inverso y el inverso. C sobre A. Y eso serían las recíprocas. Pero vamos a tener en cuenta, si nos aprendemos estas van a ser mucho más fácil de aprender. Vamos a darle valores numéricos a cada uno de los catetos, ¿sí? Entonces tenemos seno de A es igual a cateto opuesto 4, hipotenusa 5. Entonces ese sería el seno del ángulo A. Coseno, cateto adyacente 3 sobre 5, tangente, cateto opuesto 4 sobre cateto adyacente 3. Veamos ahora cómo se aplica esto para poder desarrollar o solucionar problemas con triángulos rectángulos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Vamos a hallar los datos que nos hacen falta en este triángulo rectángulo. Tenemos aquí un ángulo que nos dieron el ángulo A y nos dieron el valor de la hipotenusa, que son 36 centímetros. Y podemos deducir otro dato porque ya es muy conocido, es el ángulo recto, que sabemos que es de 90 grados. Entonces, vamos a hallar primero que todo el otro ángulo. Sabemos que la suma, ¿sí?, de los ángulos de todo triángulo nos va a dar 180. Ahora, si este mide 90, la suma de estos dos también debe medir 90, ¿cierto? Para que nos dé 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ángulo B. El ángulo B va a ser igual a 56 grados, perdón, 90 grados menos 56 grados. Esto nos va a dar 34 grados. Es decir, el ángulo B va a medir 34 grados. Entonces ya tenemos tres ángulos. Nos hace falta hallar el lado A, ¿sí? Recordemos que el lado A siempre va a ir opuesto al ángulo A. Y nos falta hallar el ángulo B, el lado B, que va a estar opuesto al ángulo B. Bien, ahora para hallar los catetos debemos tener en cuenta lo que coloqué aquí a mi lado derecho, que es las razones trigonométricas fundamentales: seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Vamos con esta ayuda, que para una manera de aprendérselo más fácil es diciéndolo de la siguiente manera: SOCATOA. Entonces
Entonces, con SOHCAHTOA podemos aprendernos las razones trigonométricas de una manera más rápida. Ahora, vamos a hallar el lado A. ¿Cómo hallo el cateto A? Para hallar el cateto A, lo puedo hacer con cualquiera de estas tres razones trigonométricas fundamentales. Ahora, en las razones trigonométricas fundamentales debo tener por lo menos dos datos y uno por hallar. En este caso, teniendo en cuenta el ángulo A, ¿sí? Voy a tener en cuenta el ángulo A para hallar el cateto A. Puedo también utilizar el ángulo B, pero voy a tomar como referencia el ángulo A. Entonces, tomando como referencia el ángulo A, voy a hallar el cateto A. ¿Qué tengo que conocer? Por lo menos dos valores. Ejemplo, voy a utilizar seno, ¿sí? Digamos que voy a utilizar seno. En seno del ángulo, en este caso voy a tomar el ángulo A, que es 56 grados, es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? A. Este es el que necesito hallar, por lo tanto, seno me sirve. Y otro dato que debo conocer, en este caso es la hipotenusa, que la conozco, que es 36 centímetros. ¿Listo? Entonces, para este problema, para hallar el cateto A, me sirve seno. Pero vamos a suponer que voy a utilizar coseno. Vamos a ver si coseno también me sirve. Coseno de el ángulo, que en este caso vamos a tomar como referencia el ángulo A, coseno de 56, es igual a adyacente. Adyacente es B. Y la hipotenusa, que es 36 centímetros. ¿Me sirve? Me sirve, pero para hallar B, no para hallar A. ¿Listo? Entonces este no me sirve para hallar el cateto A. Ahora vamos a ver la tangente. Vamos a ver si la tangente me sirve para hallar el cateto A. La tangente del ángulo 56 es igual a opuesto. Bueno, por aquí ya tengo el dato que necesito hallar sobre adyacente, pero aquí nos sucede algo, y es que voy a tener dos incógnitas, por lo tanto esta tampoco me sirve. La adecuada para hallar el cateto A, teniendo como referencia el ángulo A, es seno. ¿Por qué? Tengo el dato por hallar y dos datos conocidos. Entonces vamos a despejar A para poder hallar su valor. A es igual, ese 36 centímetros que está dividiendo la A va a pasar a multiplicar, pero va a quedar seno de 56 grados por 36 centímetros. ¿Cómo hallo el seno de 56 grados? Por medio de, en su calculadora, ustedes tienen una teclita que aparece de esa manera, sin. Entonces van a utilizar sin y le va a aparecer entre paréntesis algunas calculadoras. Va a meter 56 por 36. Si lo hallamos aparte, sin de 56 equivale a 0,82903 por 36 centímetros. Esto nos da aproximadamente 29,8 centímetros. Entonces ya hallamos la distancia del cateto A, que es 29,8 centímetros. Ahora veamos cómo se halla el cateto B. Vamos a seguir tomando como referencia el ángulo A para hallar el cateto B. Entonces, ¿cuál función trigonométrica o razón trigonométrica me sirve para hallar el cateto B?
teniendo como referencia el ángulo A. Seno, ya vimos que hallamos el cateto A. Coseno, coseno de 56 grados es igual a adyacente, B, me sirve porque es el dato que voy a encontrar, y el dato, otro dato conocido que es la hipotenusa, 36 centímetros. Muy bien, de la misma manera despejamos, B es igual a coseno de 56 grados por 36 centímetros, lo cual nos va a dar el coseno de 56, permítanme lo hago aquí en la calculadora, coseno de 56 es igual a 0,5591 por 36 centímetros, me equivoqué acá, por 36 centímetros. B equivale aproximadamente a 20,1 centímetros. B equivale a 20,1 centímetros. Y así ya tenemos todos los datos del triángulo rectángulo. Tenemos los 3 lados y los 3 ángulos. Bien, veamos cómo se aplica las razones trigonométricas en un problema que podemos encontrar cotidianamente. En este caso tenemos aquí un faro que está a 35 metros sobre el nivel del mar, y aquí hay un vigilante. Supongamos que aquí hay un vigilante. El vigilante mira a un barco con un ángulo de depresión de 30 grados, y nos piden hallar la distancia que hay del faro al barco, la distancia que está el barco del faro. Entonces, recordemos las razones trigonométricas. Tenemos seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, tenemos aquí estos datos. Este ángulo, mire que está fuera del triángulo rectángulo, es un ángulo que está fuera del triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos aquí solo un dato, 30 metros, que es la altura del faro. Y tenemos aquí otro dato que, obviamente, si es un triángulo rectángulo aquí, este ángulo de 90 grados, que siempre lo vamos a tener. Ahora, este otro ángulo lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque si vemos aquí forma con la horizontal y la altura, del faro, nos va a formar un ángulo rectángulo, que si le restamos a este ángulo rectángulo los 30 grados de aquí afuera, nos va a dar que este ángulo mide 60 grados. Ahora, ya tenemos un ángulo, con respecto a este ángulo, tenemos el lado adyacente, ¿sí? El cateto adyacente del triángulo, y nos piden hallar el cateto opuesto. Ahora, pensemos, tenemos cateto adyacente y tenemos cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica o qué razón trigonométrica nos relacionan estos dos catetos? Cateto opuesto y cateto adyacente. Un cateto por hallar y un cateto que ya nos dan el valor. Por lo tanto, la razón trigonométrica que nos relaciona estos dos catetos es la tangente, porque recordemos que tangente del ángulo, en este caso 60 grados, es igual a
el cateto opuesto, que es la distancia, sobre el cateto adyacente, que es la altura del faro. ¿Listo? Seno no nos serviría. ¿Por qué? Porque seno tendríamos el dato a hallar sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero no tenemos el valor de la hipotenusa. Coseno sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. No nos relaciona el dato que necesitamos hallar. Si nos hubiesen pedido este valor de aquí, esta distancia de aquí, el coseno sí nos serviría, pero en este caso no. Ok, entonces tenemos tangente de 60 es igual a la distancia, el dato que vamos a hallar, sobre 35 metros. Bien, despejando nos quedaría D es igual a la tangente de 60 grados por 35 metros. La tangente de 60 grados es aproximadamente 1,732 por 35 metros. Esto nos daría la distancia aproximada del barco al faro. Al multiplicar nos da 60,6 metros. Y así se aplican las razones trigonométricas en problemas con triángulos rectángulos. Recordemos, las razones trigonométricas solo se aplican para triángulos rectángulos.